Estamos grabando. Bien, buenos días. Seguimos con el capítulo de fisiopatología cardiovascular y en esta oportunidad vamos a agarrar una condición que es bastante relevante desde un montón de puntos de vista. ¿Sí? De hecho, por ahí dice, me adelanto, pero la hipertensión arterial es el factor de riesgo más importante para muerte, por la causa que sea. ¿Ya? Entonces, es una patología que es importante. Eh, y en este caso, vale, es lo que nos vamos a centrar hoy en lo cardiovascular, ¿ya? Relevante no solamente por la gran prevalencia que hay de hipertensión arterial, sino que, ya estamos diciendo, ella es en sí misma además un factor de riesgo para que pasen otras cosas que hacen, ¿ya? Entonces, vamos a ir. ¿Cómo se define la hipertensión arterial? Como una elevación de las cifras tensionales. Chicos, ¿conocemos la diferencia entre la presión y la tensión arterial o no? Para mí, la presión es la fuerza con la que la sangre empuja las paredes de la arteria ¿Ya? y la tensión es la dureza o el grado de elasticidad que tiene un vaso. Claro, Sí, exactamente. lo veo algo parecido, sí. Es casi eso, ¿cierto? Pero el concepto es que la presión se ejerce desde el interior del vaso sobre la pared y la tensión es lo que mide uno desde la pared del vaso hacia el interior. ¿Cuál es la fuerza que tienes que ejercer para detener el paso de la onda de pulso? ¿Ya? Eso uno habla de sujetos hipertensos y no hiperpresurizados. ¿Ya? Claro, y luego ocupamos ese valor de tensión para estimar el valor de presión en ese vaso. ¿Ya? Estos son datos de la guía clínica del 2010 del MinSal. ¿Ya? Entonces, ahí hay que tener un poquito de ojo con esto que les voy a decir ahora, porque probablemente esto se ha modificado. Pero al menos en 2010 se estimaba que el 25% de la población estaba, cierto, afecto por esta condición de hipertensión, y el pronóstico era que para el año 2025, o sea, de aquí a poquito, ¿ya? 60% de la población iba a ser hipertensa. Es el principal factor de riesgo para el desarrollo de infarto agudo de miocardio. Si ustedes se fijan, casi la mitad de los pacientes que hacen infarto agudo de miocardio son hipertensos al momento de hacer el evento, ¿ya? Más de la mitad de los pacientes que hacen accidentes vascularencefálicos, ¿ya? Son hipertensos al momento de hacer su evento. ¿Ok? Con más cifra en ambos casos para presión arterial sistólica que para presión arterial diastólica. ¿Ok? Eso. ¿Ya? En Chile es la principal enfermedad crónica declarada por la población, ¿ya? Y hay una prevalencia promedio de un 33%. Aprox entre un 20 y un 50% de estos pacientes están en tratamiento farmacológico, se fijan que no es mucho, ¿ya? Y ese es un tema importante, ¿ok? Como la hipertensión no genera, casi no genera clínica, decimos así, la gente no la ve como una patología. Entonces, cuando tú a la persona le dices que tienes que modificar sus hábitos, estilo de vida, la dieta, el ejercicio, pero que además tiene que empezar a tomar remedios, ¿cierto? Se vuelve complejo, ¿ya? Y eso es bien importante porque desde un punto de vista endocrino, metabólico, ¿ok? Hay un montón de cambios que se producen en hipertensión arterial que se van asociando a remodelación a nivel de vasos sanguíneos, que se van asociando a remodelación de miocardio, y entonces la ausencia de tratamiento farmacológico es un tema súper importante, ¿ya? Además, hay solamente un 12% de pacientes con presión arterial controlada, ¿ya? Entonces, también otro tema relevante. ¿Ya? La hipertensión arterial como fenómeno aumenta el trabajo miocárdico, ¿ok? Súper importante eso. Eso nos lleva a un aumento en las demandas metabólicas de oxígeno. ¿Se acuerdan que lo conversábamos el otro día? Y por lo tanto, ya tenemos una predisposición mayor al fenómeno isquémico, ¿ya? Pero ese aumento del trabajo miocárdico, de acuerdo a lo que hablamos por allá con las primeras clases del primer semestre, también favorece el desarrollo del fenómeno hipertrófico, ¿ya? Y el tema es que la hipertrofia que se produce en respuesta al fenómeno hipertensivo no es una hipertrofia que esté sola, ¿ya? Y el Doc Rossi nos va a hablar de eso la próxima semana, porque es una hipertrofia que va acompañada de un montón de otros cambios, ¿okay? No solamente hay un aumento de la expresión de fibras del miocito, sino que hay muchos cambios en el cardiomiocito y en la matriz,
del corazón, que en el tiempo van haciendo fallar ese corazón, ¿ya? Eso se llama remodelamiento ventricular, ahí algo nos estaba hablando al respecto, ¿no? Por eso es que uno de los mayores determinantes es la hipertensión arterial de insuficiencia cardíaca. Gráfico extraído del Brown-Wall, ¿cierto? Que nos habla en el año 2013 de, fíjense, el porcentaje de muertes atribuibles a presión sanguínea alta. Y nosotros estamos acá, ¿ya? Junto que estamos parecidos a otros países de la región. ¿Ah? Nos aparece Paraguay por acá, ¿cierto? Brasil, pero nos encontramos con que más de la mitad de las muertes, ¿cierto? Por enfermedad cardiovascular en Chile son atribuibles al fenómeno de hipertensión arterial, directa o indirectamente. ¿Ya? Ok, ahora, la hipertensión arterial no es una condición que dañe solamente que ponga en riesgo solamente al corazón, ¿ya? Hay otros órganos, en plural, que se pueden dañar por el fenómeno hipertensivo, y esto es lo que se conoce como el órgano blanco, ¿ya? Órgano blanco, el blanco, por si acaso, tiene que ver con la traducción de target, de objetivo, ¿ya? No es blanco de corazón, por si acaso. ¿Cuál es el órgano blanco de hipertensión arterial? Hay varios, al corazón, por ejemplo, ¿ya? Y entonces, a nivel de corazón, podemos generar la famosa hipertrofia ventricular izquierda, porque estamos hablando de hipertensión arterial y no de hipertensión pulmonar, ¿ya? Y esto es lo que se conoce como la cardiopatía hipertensiva. No todos los pacientes hipertensos van a hipertrofiar su corazón, pero hay algunos que sí, eso lo van a ver ustedes después, ¿cierto? Como estos complejos QRS que son más altos, ¿ya? Y eso es bien importante porque es un predictor poderoso de insuficiencia cardíaca. Así como que hasta, hasta al menos hace algunos años que me metí así como a estudiar, decía por ahí en un paper que el predictor más poderoso de desarrollo de insuficiencia cardíaca es la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, el desarrollo de la cardiopatía hipertensiva es bien importante. Angina, ¿cierto? Preinfarto, revascularización coronaria, insuficiencia cardíaca, como vamos a hablar con el doc la próxima semana, súper importante entonces para el corazón. Cerebro, ¿cierto? Para el brain, esto de manera, la hipertensión arterial crónica, ¿ok? Está bien asociada al stroke, está bien asociada al TIA, ¿ya? Tenía unas imágenes, finalmente opté por sacarlas, pero eran súper interesantes porque hablaban de la asociación entre hipertensión arterial y el daño cognitivo, ¿ya? Entonces también podemos tener por allá otro lado. De manera aguda, edema cerebral, ¿cierto? En las emergencias hipertensivas podemos tener edema cerebral también. Pero porque nos quedemos con lo crónico, ya me imagino que después en medicina interna o cuando estén pasando por urgencias van a ver esto de las distintas emergencias y entre ellas la hipertensión. Enfermedad renal crónica, comentado, ¿cierto?, en la clase del doc, enfermedad de arterias periféricas, retinopatías, ¿ya? O sea, daña o tiene capacidad de dañar mucho órgano el fenómeno hipertensivo en el organismo. ¿Cómo se clasifica la presión arterial? Va a depender de la sociedad que uno mire, ¿ya? El MinSal aquí ocupa la clasificación de la Sociedad Europea de la Presión Arterial. Esta la conocen, chicos, ¿no? Me imagino que sí, por semio, quizás medicina interna, fisio. Sí, lo hemos visto, pero también hemos visto como varias tablas, entonces no sabemos con Sí. cuál quedan específicamente. Pero esta es una Claro, de Yo las que hemos encuentro visto. estas tablas. el JNC también como que aparece harto, pero el MinSal ocupa la de la Sociedad Europea. Cortito, comentario corto. Acuérdense que lo que es GES, porque hipertensión es GES, es ley. O sea, esta es la tabla que uno tiene que ocupar y tiene Por que... eso, exacto. Sí, no, pero perdona que me meta, yo sé que... Pero en el fondo pueden haber muchas tablas y hay mucha discusión, hay muchos comentarios porque tiene que ver con estudios poblacionales en relación a mortalidad, pero la que uno tiene que ocupar es esta guía del Ministerio de Salud, que más encima es GES. Entonces, obviamente ustedes respondan en las pruebas, lo que le hagan en las clases, lo que les enseñan, pero lo que tienen que después aplicar en la práctica clínica es la guía GES. Perdón el comentario. Eso.
Gracias, Doc, pero justamente ese es el motivo por el cual pongo, porque antes ponía la JN7, ponía esto, después dije, no, ¿sabes? Estoy puro contribuyendo a generar a generar caos en la cabeza de los chicos. Entonces, la que se tienen que Confusión, saber, caos. la que tienen que saberse para el EUNACOM, y finalmente ese fue mi razonamiento. La que tienen que saberse para el EUNACOM es esta, ¿ya? Entonces, esa es la que, por eso la dejé, ¿ya? Pero las otras al final son todas válidas. Ya, pero ya la conocen. Oye, ¿qué pasa si tenemos un paciente que tenga hipertensión arterial en etapa 1 para la sistólica y en etapa 2 para la diastólica? ¿Qué hacemos con ese paciente? ¿Se privilegia la sistólica? ¿Se privilegia la diastólica? ¿Se privilegia la más alta? ¿Se privilegia la más Creo que la baja? más alta. ¿Se saca Sí, un promedio? ¿Cuál? la más alta. La más ¿Por alta. qué? Sí, muy buena respuesta. ¿Por qué? La verdad no lo sé. Es que la razón, la razón no la tengo clara, pero me imagino que será porque es la que más tendiente a dar problemas es en esa como zona. Más o menos, por ahí va. ¿Quién más? ¿Por qué se privilegia la más alta? Yo creo que también es por el espacio que hay entre la presión diastólica y sistólica, como que se acortó en ese tiempo, ¿no? ¿La presión de Bueno, pulso, dices tú? sí, no, pero en este caso sería porque está la diastólica. No, yo creo que es por el tema del daño que puede producir, pero no sé, tampoco. ¿Quién? Sí, ¿Alguien? Una tercera opinión, por favor. ¿Algún doctor? El día de mañana les van a llover los pacientes hipertensos cuando estén, si es que ya no le están lloviendo. Cuando sean internos, cuando estén recién egresados, los que se vayan a trabajar a APS, las primeras pegas, ¿cierto? Después uno se pone exquisito y empieza a elegir dónde trabajar, pues, pero al principio en general uno se va a trabajar donde sea, entonces de seguro que les va a tocar a más de algunos de APS y el paciente hipertenso está en la sopa. ¿Por qué se selecciona la cifra tensional más alta? ¿Alguien? Ya. Eso tiene que ver con la intensidad de la intervención. ¿Ya? Recuerden que la hipertensión arterial es un factor de riesgo cardiovascular. Los factores de riesgo cardiovascular por lo general van de la mano con otros. ¿Ya? Y cuando hay dos o más factores de riesgo cardiovascular en una misma persona, se potencian entre ellos. ¿Conocen ese término, cierto? Por bioquímica, se potencian los factores de riesgo cardiovascular en una sola persona. ¿Ok? Eso significa que el riesgo cardiovascular que la persona tiene, hipertensa, trigliceridémica, con disglicemia, ¿cierto? Es bastante alto, ya, bastante más alto que si solamente fuese hipertenso. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Ya? Los estudios epidemiológicos han mostrado que si uno hace una intervención más agresiva en este grupo de pacientes, hay una curva de mortalidad que es mejor. ¿Ya? Por eso es que se selecciona la categoría más perjudicial para la persona, para tener un objetivo, perdón, no tener un objetivo, sino que para tener un tratamiento más agresivo o más intenso en relación al fenómeno hipertensivo. ¿Ya? Hagamos un poquito de fisio. ¿Quién determina la presión arterial? Hay tres determinantes, ¿cierto? Que son el gasto cardíaco, la resistencia periférica y la presión venosa central. Como la presión venosa central es cercana a cero, en un sujeto sano está entre 0 y 4 milímetros de mercurio, por lo general se saca de la fórmula y uno se encuentra con esto. Con que la presión arterial es determinada por el cardiac output, el gasto cardíaco, y por la resistencia periférica. El gasto cardíaco, ustedes saben, a su vez es determinado por la frecuencia cardíaca y por el volumen expulsivo. ¿Ya? Frecuencia cardíaca que tiene que ver básicamente, ¿cierto?, con la actividad del sistema nervioso autónomo, sus dos ramas simpática y parasimpática sobre el corazón. El volumen expulsivo, a su vez, depende de la contractilidad de ese corazón, y ahí dice depende del retorno venoso. Depende de ahí depende de la precarga, ¿cierto? Y también depende de la poscarga, eso lo sabemos.
Digo esto, hago me quedé pensando, disculpen, hice una pequeña pausa porque me vino a la mente la pregunta que nos hizo ayer, parece que fue la Cate, de la disfunción sistólica a la disfunción distólica, ¿ya? Podemos tener un retorno venoso normal, pero si tenemos una alteración en la relajación, ya, ahí se nos va a alterar todo esto, o las presiones como decía el Luca ayer, o el volumen sistólico ayer, ya, y eso tiene que ver con disfunción diastólica, pero solamente para decir eso, ¿ya? El retorno venoso, entonces, depende del tono venoso, ¿cierto? El nivel de contracción que hay en la musculatura lisa del territorio venoso, y también súper influenciado por la volemia del paciente. ¿Ok? Volemia que a su vez depende de función renal, eso ya lo sabemos nosotros, ¿sí? La habilidad del riñón para retener sodio, para retener agua, y también depende del agua que ingrese al organismo, y ahí obviamente el mecanismo de la sed es fundamental. ¿Ya? Nos acordamos de todo eso, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, profe. Ya, bacán. Si nos vamos para el otro lado, la presión arterial depende de una resistencia periférica, ¿ya? Y esta resistencia periférica, esta oposición que presentan los vasos al paso de la sangre, ¿cierto? Y que se da principalmente a nivel arteriolar, depende de factores circulantes, aquí nos ponen angiotensina 2, súper importante para nosotros, las catecolaminas, ¿cierto? También importante. No depende de inervación, ciertos factores neurogénicos que determinan resistencia periférica. Ahí va las catecolaminas. Recuerden que prácticamente el 100% de los vasos son controlados por el sistema nervioso simpático solamente, ¿ya? Entonces, hay cambio en el tono simpático o dependiendo del tipo de receptor sobre el cual actúan las catecolaminas, podemos tener vasodilatación o vasoconstricción, ¿ya? Factores locales, ¿cierto? La regulación metabólica local, esto es lo que hablamos el otro día, ¿no? De los receptores que yo les decía que había a nivel arteriolar, que se saben que está ocurriendo en el medio ambiente, en el tejido, ¿ya? Óxido nítrico, concentración de protones, adenosinas, prostaglandinas, endotelinas, oxígeno, todo eso, ya podemos modificar el tono. Miren acá, qué interesante esto. El oxígeno, descrito como un agente vasoconstrictor. ¿Qué es eso? ¿Por qué ocurrirá eso? ¿A quién se le ocurre? ¿Por qué no pone el oxígeno ahí como un vasoconstrictor? ¿No? Ya, queda como tarea, yo no se lo voy a decir. Y al final, la viscosidad de la sangre termina, ya lo he conversado en otras oportunidades con el Dr. Rossi, por el hematocrito. ¿Ya? Ya. Ahora, hay que seguir avanzando en fisio para después entender la fisiopatología. La presión arterial tiene dos valores, ¿cierto? Dos grandes valores, una sistólica y una diastólica. Determinantes de esto. ¿Qué determina presión sistólica? ¿Qué determina presión diastólica? Ya, anotemos ahí. La presión sistólica es determinada por el volumen de sangre expulsado, ¿cierto? A mayor volumen expulsivo, mayor presión sistólica. Es determinado por la contractilidad del corazón, es decir, a mayor fuerza con que se contrae el corazón, mayor presión sistólica. Miren esto, anoten lo siguiente. Es determinado por, ¿cómo lo digo? La elastancia de la aorta, es decir, el nivel de dureza que la aorta tenga. ¿Cierto? Sí. Metemos un determinado volumen a la aorta y la aorta se va a distender, porque tiene muchas fibras elásticas, ¿cierto? Y la aorta se va a distender, pero se puede distender un poco más o se puede distender un poco menos. Si la aorta está más dura, se distiende menos. Por lo tanto, metes el mismo volumen y la presión sube más. ¿O no? Chicos, Sí, profe. Sí, profe. ¿sí? Ya. Sí. Y está determinada también por la resistencia periférica, ¿cierto? A mayor resistencia periférica,
¿cierto? Con un gasto cardíaco sostenido, obviamente la presión también sube. La presión diastólica, en cambio, depende de la elasticidad, a ver, ¿cómo lo digo? Depende de la velocidad con que la aorta vuelve a su forma original, ¿cierto? Como la aorta tiene, déjenme activar la cámara. Aquí está la aorta, enviamos un cierto volumen y la aorta se distiende. Pero por la naturaleza elástica de la aorta, una vez que está distendida, va a tender a volver, ¿cierto? Y como vuelve, como disminuye la sección transversal, obviamente eso genera un aumento en la presión, ¿ya? Entonces, hay cambios que se producen a través del tiempo en la aorta que hacen que vuelva más rápido, ¿cierto? O que siga volviendo a una cierta velocidad más lento, ¿ya? Depende de ese fenómeno entonces, la velocidad con que la aorta vuelve a su forma original. Y la diastólica también depende de la resistencia periférica, ¿ok? Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque después vamos a ir a ver nosotros cuáles son los fenotipos de cuadros hipertensivos y entonces empezamos después a pensar, bueno, qué puede estar ocurriendo, ¿cierto? Y cómo los distintos factores de riesgo pueden estar impactando hacia el aumento de presión arterial sistólica o presión arterial diastólica. Imagen que podría perfectamente no estar, porque ya tuvimos una clase de disfunción de endotelio, ¿ya? Pero nunca está de más recordar que el endotelio es el principal productor de agentes vasoconstrictores y vasodilatadores, ¿cierto? Dentro de los vasoconstrictores aquí nos encontramos con endotelina 1 como el principal exponente, y dentro de los vasodilatadores nos encontramos con el óxido nítrico, ¿cierto? Como el más importante. No son los únicos, pero son los más importantes de uno y otro grupo. ¿Ya? Miren acá qué importante, la ACE, esta es la enzima de conversión de angiotensina, ¿cierto? Y aquí nos encontramos con producción local de angiotensina 2, ¿ya? Que interactuando sobre su receptor AT1, induce producción de endotelina 1. Ya, ahí vamos, es importante esto. No sé si se lo dijeron en fisio, lo han visto en medicina interna, pero fíjense que la mayor cantidad de angiotensina 2 en nuestro organismo se produce a nivel local en los tejidos, y no tanto por el efecto de la ECA en el pulmón, ¿ya? Entonces, la producción local de este mediador se ha ido tornando cada vez más importante desde un punto de vista de explicar daño, pero también desde un punto de vista de los manejos farmacológicos que se pueden hacer, ¿ya? Claro, desde un punto de vista de cómo y ahí lo vamos a hablar más ratito, de cómo se ha ido modificando el manejo farmacológico. Entonces, momento, pregunta para todos. Ojalá que no me respondan las personas, bueno, se lo pueden hacer, pero que me respondan también los que no participan tanto. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Se está entendiendo lo que estamos hablando, no? ¿Hay alguna duda hasta este punto? Sí, profe, Lizeth, cuéntanos. me perdí cuando estaba hablando de los determinantes de la presión diastólica, porque yo noté en presión sistólica que los determinantes eran volumen de sangre expulsado, La fuerza. la fuerza de contractibilidad, la lactancia de la aorta Y y la la resistencia resistencia. periférica. Eso. ¿Y en la diastólica? Y la diastólica, pucha, mira, te lo voy a decir cómo es, pero la elasticidad de la aorta, ¿Ya? ¿ya? Porque la elasticidad es la tendencia de un cuerpo cualquiera a volver a su forma original después que lo deformaste. ¿Cachai? Entonces, si un cuerpo tiende a volver a su forma, si tú metís sangre a la aorta y la aorta se distiende, ¿cierto? Eso lo entendemos. Sí. Ya, pero cuando la aorta se distiende, después vuelve, po. Ahí entre paréntesis donde se genera la onda de pulso, ¿cierto? Ya. Entonces, tú puedes tener una aorta que vuelva con una velocidad normal o una aorta que vuelva antes,
con más velocidad. Ah, ya. ¿Cachai, no? Una aorta que está endurecida. ¿Cacha? Mira lo que te estoy diciendo. Como está endurecida, es más elástica. ¿Cachai? En nuestra mente es como raro eso. Pero si la aorta está endurecida, ¿cachai? Si es más elástica, como que tiende a volver antes. Sí, sí, es verdad. ¿Cachai? Y por lo tanto eso también va a tener un impacto sobre las presiones, ¿ya? Ya. Eso. Ya, ¿Alguna profe. otra duda, pequeñas? Es lo que dijo de la angiotensina. Usted dijo que se produce tanto a nivel de como local de tejido y también en dónde? En el pulmón, po. En Porque el pulmón. ¿Ya? como clásicamente uno le enseña en el eje renina-angiotensina-aldosterona. Dicen ya, se ve que el riñón, que la arteriola, ¿cierto? Que las células granulares que liberan, ¿cierto? La renina, que agarra el angiotensinógeno, ¿o no? Que pasa angiotensina 1, que la angiotensina pasa por el pulmón, la agarra una enzima que se llama ECA y luego transforma en angiotensina 2. ¿Sí o no? Sí. ¿Así lo vieron? Sí, pero lo que no sabía era que se producía también en cada tejido. También hay producción local. Es decir, en cardio, ¿quién dijo eso? ¿El Christopher Yo, Figueroa? Christopher, sí. Ya, en cardio, de que pasamos todo el día hablando de la producción local de angiotensina. Y le damos así como bomba en fiesta. ¿Sí? Angiotensina 2 mata pacientes. Es así. Angiotensina 2 mata pacientes. Y las cosas más feas a las que uno normalmente asocia angiotensina 2 en la fisiopatología cardiovascular tiene que ver con angiotensina 2 que no viene de la ECA del pulmón, ¿cachai? Sino que es angiotensina 2 que se produce en el corazón, angiotensina 2 que se produce en el vaso sanguíneo, angiotensina 2 que se produce en el tejido adiposo, ¿ya? La lata es que los IECA, por ejemplo, ¿cierto? Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina no tienen impacto sobre esa producción local. ¿Ya? ¿Estamos o no? Sí, profe, se entiende. Ya. Gracias. De nada, nada. Entonces, miren, aquí voy a hablar en modo Pato Rossi. Aquí tenemos entonces los determinantes de presión arterial. ¿Y qué puede fallar? ¿Qué se nos puede echar a perder para explicar un fenómeno hipertensivo? Lo que sea. Todo esto eventualmente puede fallar. ¿Ya? Podemos entonces tener cambios a nivel de vasos sanguíneos, ¿cierto? Cambios en la producción de agentes vasoactivos, ¿cierto? Cambio en la actividad o la sensibilidad de canales, ¿cierto? Para determinados iones, respuesta a catecolaminas, cambios estructurales, ¿ya? A nivel del sistema nervioso central, acá arriba, podemos tener cambios en la actividad del sistema nervioso autónomo, respuesta frente al estrés, ¿sí? Podemos tener cambios, ¿cierto? A nivel de respuesta frente a las señales de los barroreceptores, ¿sí? Los sensores de altas presiones también pueden empezar a fallar, podemos tener cambios a nivel de las glándulas adrenales en términos de ¿cierto? Mayor liberación o mal regulación de catecolaminas. ¿Ya? El leak es como la fuga, ¿cierto? Es como la liberación constante de catecolaminas. Disfunción del eje renina-angiotensina-aldosterona, trastornos de canales iónicos. Entonces aquí puede ser un caos y todo esto eventualmente puede fallar y puede llevarnos o puede contribuir a generar un fenotipo de tipo hipertensivo. ¿Por qué digo que puede llevarnos o que puede contribuir? Por lo que vamos a comentar ahora. La hipertensión se describe entonces como un síndrome, ¿cierto? Con múltiples causas, como buen síndrome. Fíjense que entre el 90 al 95% de los pacientes hipertensos que ustedes van a ver, no sabemos por qué son hipertensos. ¿Ya? No hay una causa de base que uno pueda hacer así como el causa-efecto, ¿no? Para explicar el fenómeno hipertensivo. ¿Ya? Sí tenemos factores de riesgo, pero son factores de riesgo. ¿Ya? Y eso ya lo hemos conversado latamente con el doctor Rossi. Un factor de riesgo no es una causa. Si fuera una causa, tendríamos la patología siempre.
El tabaquismo es un factor de riesgo para el desarrollo de hipertensión, pero no es causa, porque no todas las personas que fuman son hipertensos, ¿ya? Entonces, en estos pacientes, lo que les quiero decir, podemos reconocer múltiples, quizás, factores de riesgo, pero ninguno de ellos por sí solo nos lleva a decir, este sujeto es hipertenso, ¿ya? Eso es lo que se conoce como la hipertensión arterial primaria o esencial. Déjenme explicarles al tiro la otra, ¿ya? El otro 5 o 10%, ahí sí tenemos una patología de base que nos permite justificar la hipertensión arterial. Y eso se conoce como hipertensión arterial secundaria. Esa patología de base puede ser, por ejemplo, una patología renal, ¿ya? ¿Qué pasó con el paciente que estábamos viendo ayer y el que vamos a ver hoy día en el caso clínico? Tenía una presión que estaba por allá por las nubes. Claro, pero si tenía un paciente con insuficiencia renal, que está con sobrecarga de volumen, ¿es esperable que ese sujeto tenga aumento de presión arterial? Es súper esperable. ¿Cachai? Si tenía un paciente con AQI que está en falla, que está ahí en una sobrecarga de volumen, le pasaste diurético, el paciente no responde, puede volverse hipertenso, pero obvio que puede, ¿ya? Entonces ahí tenemos una hipertensión arterial secundaria renal, ¿ya? Ojo, pacientes con placa de ateroma en la renal, en la arteria renal, también puede ocurrir, ¿sí? Si tenemos un paciente con una neoplasia productora de aldosterona, por decir algo, puede ocurrir también, ¿cierto? Sí, que mi paciente tiene un hiperaldosteronismo primario, ¿cachai? Es súper esperable que se vuelva hipertenso, entre otras cosas. ¿Mm? Sistema nervioso simpático. Aquí el clásico ejemplo es el feocromocitoma, que es un tumor de la médula adrenal, ¿sí? Y ese tumor se asocia a la liberación de cantidades masivas a la liberación masiva de catecolamina a la sangre, y entre otras cosas también, obvio, si tenemos mucho agente vasoconstrictor, podemos tener desarrollo de cuadro hipertensivo. Sí, ¿queda clara la diferencia, no? Entre la primaria y la secundaria, chicos, chicas. Sí, profe. Bacán, ¿ya? Fíjense que vuelvo a la hipertensión arterial primaria para seguir el orden del Power. Reconoce entre un 35 a un 50% de heredabilidad. O sea, igual es importante el componente genético acá, ¿ya? Se han identificado más de 120 genes asociados al desarrollo de, ¿ya? Prácticamente ninguno, ¿cierto? Hay una condición por ahí, el síndrome de Little, que, ¿cierto? La presencia de un gen mutado se asocia a la hipertensión arterial. Salvo ese, ninguno, ¿ya? Esa es la hipertensión arterial monogénica. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre acá? Podemos tener una persona que tenga 2, 3 o 4 genes que lo predispongan a hipertensión arterial. ¿Y vamos a tener un paciente hipertenso? No. ¿Cachai? Pero si esos 3 o 4 genes empiezan a coexistir con otras cosas, sí podemos llegar a. Entonces podemos tener 3, 4 genes que nos predispongan a. Pero además podemos estar en presencia de un sujeto sedentario. Además podemos estar en presencia de un sujeto, ¿cachai?, que fuma. ¿Sí? Podemos estar en presencia de un individuo que tiene una respuesta frente al estrés que es mayor, ¿cierto? Que a un mismo nivel de estrés libera más catecolaminas, ¿cachai? Y entonces el conjunto de todo eso es lo que de a poco va generando el fenómeno hipertensivo. Doc Rossi, ¿usted le hizo clase el doctor Domenech? ¿El doctor cuánto? ¿El doctor cuánto? No te escucho. Domenech. No, no me hizo. No. Pero lo ¿Cómo se conozco. llama? Sí, ¿cuál es el nombre de él? Se me olvida. Ah, tampoco me acuerdo. Se me olvidó. Ya, el beta-amiloide me está afectando. Ya, pero es como casi que el padre Raúl Domenech. ¿Será Raúl? Ya, bueno, da lo mismo el nombre. Ya me voy a acordar. Él es como el padre de la cardiología en Chile. Alfredo. No, no es Alfredo. ¿No estáis seguro que no? Ah. No. Alfredo, sé que Alfredo no es. Es Raúl, parece que es Raúl. Da lo mismo. Después lo googleamos. Me hizo clases en un curso que hice por allá por el 2009 de fisiopatología cardiovascular avanzada, que era de los ramos obligatorios del magíster. Y él describía a la hipertensión arterial esencial como la enfermedad de los pichintunes. Me da mucha risa, así, como en una charla así como mega formal para alumnos de magíster y de doctorado, y él hablando de su teoría o de su
forma de escribirlo así como la enfermedad de los pichintores. Entonces, pero el concepto es súper interesante, porque y a uno le queda súper claro. Son Sí, muchas poquititas cosas, factores de riesgo genético, factores de riesgo ambiental, interacción genética-ambiente, son muchas pequeñas cosas que tienen que estar juntas para que aparezca, ¿ya? Entonces, y eso es muy interesante porque eso significa que podemos nosotros tener una genética que nos perjudique, ¿cachai? Pero si tenemos un estilo de vida saludable, no vamos a desarrollar o no vamos a tener mucha tendencia al desarrollo del fenómeno hipertensivo. No deja de ser muy llamativo eso. Es el factor de riesgo prevenible más común para enfermedad cardiovascular, para enfermedad renal crónica y para deterioro cognitivo, ¿ya? Y como yo les había dicho, es el factor de riesgo que más contribuye a mortalidad por cualquier causa en el mundo. Se han hecho curvas de mortalidad por la causa que sea, y el factor de riesgo, así como más importante, para morirse de lo que sea, es hipertensión arterial. Tengo una pregunta aquí en el chat. José Raúl Domenech. Gracias, Doc. Exactamente. ¿Ya? La asociación entre las cifras tensionales y el riesgo cardiovascular muestra la importancia de tratar la hipertensión arterial, principalmente cuando es severa. ¿Qué dice ahí? Que también, ¿ya? Los estudios epidemiológicos dicen que a mayor aumento de cifras tensionales, a más intensidad de la hipertensión arterial, más probabilidad de muerte. Y en ese sentido, fíjense ustedes que hay más asociación, aunque ya lo habíamos dicho, lo repetimos, con la presión arterial sistólica que con la presión arterial diastólica, ¿ya? Aunque la presión arterial diastólica igual es importante, ¿ya? Igual es importante y puede ser factor de riesgo para condiciones específicas. Imagen para hablar de la contribución de varias cosas, ¿cierto? El renina, angiotensina, aldosterona, que ya lo habíamos dicho, ¿sí? Retención de sodio, vasoconstricción, aumento de presión, los péptidos natriuréticos, súper importantes los péptidos natriuréticos, ya, pero están más asociados a la disminución de la presión arterial, cosas que tienen que ver con el endotelio, ya lo habíamos dicho, el sistema nervioso simpático, ¿ok? Por la liberación de catecolamina. Hay individuos, fíjense ustedes, que se ha visto eso súper choro, porque han hecho estudios en gemelos. Entonces, hay genes de estos más de 120 que yo les decía, que se han asociado a cambios, o más que a cambios, a una cierta respuesta del sistema nervioso simpático frente a una situación de estrés. Pero, y aquí viene lo curioso, es que la expresión de esos genes tiene mucho que ver con lo ambiental. Entonces, estudios en gemelos, ¿cierto? Monocigóticos, individuos genéticamente iguales, pero que fueron criados en ambientes distintos, que fueron criados por familias distintas. Tienen de ellos, por haber sido criados, ¿cierto?, por familias distintas, sistemas nerviosos que responden de maneras distintas frente a un mismo nivel de estrés. ¿Ok? Entonces, claro, el factor genético está ahí, pero la expresión de ese factor genético mega influenciada por el medio ambiente. ¿Ya? Oye, y lo otro interesante, y esto, pucha, lo saqué porque finalmente, si no, la clase no se acaba nunca, aquí, el sistema inmune. Fíjense que cada día hay más y más información en relación a cómo el fenómeno inflamatorio, ¿ok?, estaría favoreciendo el desarrollo de cuadro hipertensivo. ¿Ya? Y tengo unos artículos maravillosos que hablan de eso, pero como les digo, ¿ya? Es información que está apareciendo, todavía obviamente hay mucha controversia, la implicancia clínica no es tan alta y entonces uno dice, pucha, ya, es bonito saberlo, pero no es necesario para la clase. Cuéntenme hasta aquí, ¿cómo va todo? Por mi parte, súper. Bueno, gracias por contestar, Máximo. Entonces, si vamos Profesor, Javi. tengo una consulta. Por ejemplo, respecto sobre a la hipertensión arterial secundaria. ¿Ya?
Por ejemplo, la hipertensión arterial secundaria es reversible en un 100% si se corrige la patología de base. Oh, y la pregunta va buena, te pasaste. La respuesta es que va a depender de cuál sea la patología de base. ¿Ya? Y ahí le vamos a preguntar al doc su opinión experiente al respecto. Pero dame un segundito. Ya, sí, perdón. Fíjate que uno dice, claro, si tengo un paciente con AQI, ¿cierto? O con insuficiencia renal crónica, y está hipertenso, y lo dializo, y qué sé yo, claro, uno puede decir sí, podría ser, ¿cierto? En la medida que el paciente se mantenga dializando, obvio. En la medida que se pueda recuperar su función renal, si es que era un AQI. Fíjate que en el caso de la hipertensión renovascular, estos pacientes que tienen placa de ateroma, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Está la placa de ateroma, ¿cierto? Importante, cae la presión de perfusión al riñón, se activa el renin-angiotensina-aldosterona, se produce la sobrecarga de volumen, se produce la vasoconstricción y se produce el fenómeno hipertensivo. Y uno dice, ya, ¿y qué pasa si a ese paciente le ponemos un stent en la arteria, en la arteria renal? Fíjate que hay algunos de esos pacientes que no responden al stent. O sea, se normaliza el flujo de sangre, ¿cierto? Se normaliza la perfusión renal y se mantiene el fenómeno hipertensivo. A algunos de esos sujetos hay que sacarles un riñón. Y aún así, un subgrupo de esos individuos no, como que el fenómeno, como que se produce una cierta memoria hipertensiva en el sujeto. ¿Cachai? Entonces, claro, algunos de esos, ¿cierto? De estas que son secundarias, van a ser reversibles y otras no. ¿Ya? Doctor, ahora sí. Ya, perdona que le interrumpió antes. Mira, depende mucho de la causa y del tiempo. Pues yo seguro que en un ratito más, no alcancé a revisar la clase, pero la que mandamos, pero tiene que ver con las remodelaciones. Entonces, si el paciente lleva hipertenso mucho tiempo, se produce remodelación vascular y que es independiente un poco de la causa. Entonces, una persona que tiene, por ejemplo, cualquier patología, pongamos un feocromocitoma, que en general tiene crisis hipertensiva, por decirlo de alguna manera, pero si son persistentes, va a terminar generándose remodelación vascular. Y mucho de la remodelación vascular de las mismas cañerías es crónica. Entonces, parte como una patología reversible y se hace irreversible. Por eso un poco la importancia del control de la presión, porque en el fondo el paciente inicialmente no lo controlas mucho, pero se va generando daño y después cuando quiere darle el tratamiento, el paciente va a responder mucho menos. Y eso es válido para la hipertensión esencial, para la hipertensión secundaria, para todas. Entonces, depende, vuelvo a responderte, depende de la causa y también depende del tiempo de evolución de la hipertensión secundaria. Si la hipertensión secundaria lleva mucho tiempo, lo más probable es que el paciente siga hipertenso, aunque se remueva la causa. Si se ataja, entre comillas, a tiempo, muy probablemente puede ser que sí se revierta en forma completa. Esa sería como la respuesta. No Ya, sé. muchas gracias. ¿Quedó claro? ¿Te quedó claro? Eso. Muchas gracias, doc. De nada. ¿Ya? Ahí más adelante hablamos de la hipertensión arterial resistente a tratamiento o la hipertensión arterial irreversible. Y claro, efectivamente ahí el tema de la remodelación del vaso, como dice el doc, donde vuelve a aparecer la angiotensina 2, donde vuelve a aparecer la endotelina 1 como factores que promueven la multiplicación de las células vasculares lisas, súper importante. ¿Ya? Entonces, yo les decía, dentro de los patrones hemodinámicos de hipertensión arterial nos encontramos, por ejemplo, con la hipertensión sistólica aislada en pacientes jóvenes. ¿Ya? Solamente la hipertensión sistólica aumentada. Esta estaba asociada, miren, por eso la relevancia de acordarse de fisiología. Asociada a aumento del gasto cardíaco y a una mayor elastancia de la aorta. ¿Cierto? Ambas probablemente derivan de la hiperactividad del sistema nervioso simpático. ¿Ya? También nos encontramos con una hipertensión arterial diastólica en edad media. Clásicamente, esta afecta a individuos entre 30 y 50 años. ¿Ya? Hay una presión sistólica normal o que puede estar elevada. ¿Sí? Este es como el patrón clásico de hipertensión arterial esencial. Se da más en hombre. Y, tal como estábamos hablando con el doc, sin tratamiento,
esta hipertensión diastólica aislada progresa y termina comprometiendo también a la sistólica. ¿Ya? Hay un aumento en la resistencia periférica total, ¿cierto? Por vasoconstricción arteriolar, ¿cierto? Muy asociada a la respuesta neurohormonal, ¿ya? Hay una reacción autorregulatoria en respuesta a bulimia expandida, ¿cierto? En participación renal también. ¿Ya? Entonces lo que nos quieren decir ahí es que hay participación del sistema nervioso simpático y hay participación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Efectivamente, sabemos que grupos de pacientes hipertensos, no en todos, pero grupos de pacientes hipertensos, como les decía yo, tienden a tener un sistema nervioso simpático más activo en basal que la población normotensa. Y grupos de pacientes hipertensos, y esto es como bien abundante también, suelen tener un sistema renina-angiotensina-aldosterona más activo y que responde más intensamente que el renina-angiotensina-aldosterona, ¿cierto?, en la población normotense. Hay también una hipertensión sistólica aislada en adulto mayor, ¿ya? El fenotipo más clásico es que se da, la presentación más clásica es que se da en pacientes mayores de 55 años, con una presión sistólica mayor a 140 y una diastólica menor a 90, ¿ya? Hay un aumento en la presión diferencial. ¿Conocen la presión diferencial o no? ¿Semio? No, pero creo que es el tema de la diferencia entre la presión diastólica y sistólica, ¿no? La presión de pulso o presión diferencial es la diferencia entre la sistólica y la diastólica, ¿ya? Es bien importante eso, que aumente la presión diferencial, porque fíjense que tú puedes tener incluso un paciente normotenso, ¿ok? Pero con una diferencial aumentada, y la diferencial aumentada por sí sola se ha demostrado que aumenta el riesgo cardiovascular, incluso en sujetos normotensos, ¿ya? Y uno va a decir, chuta, pero ¿cómo puede aumentar la presión de pulso si el paciente es normotenso? Puede ser, po, si es que cae la diastólica, ¿cachai? Si tú mantenés la sistólica y la diastólica cae un poco, se va a producir un aumento de la presión de pulso. ¿Ya? Hay un aumento de la presión diferencial debido al aumento de la elastancia aórtica y aumento de la velocidad del pulso reflejado. Ah, ya, ahí estaba justamente explicando eso, ¿cierto? Activo cámara. Corazón envía sangre, la aorta se distiende y vuelve. ¿Ya? Ahora, cuando la aorta se distiende y vuelve, cuando recibe, al momento de recibir el volumen expulsivo, esa onda que se produce, ¿cierto? O esa distinción que se produce en la base de la aorta, recorre todo el territorio arterial. Y eso lo conocen como los pulsos, ¿cierto? Ahora, esa onda de pulso llega hasta el final del territorio arterial, ¿cierto? Donde musculaturaliza hasta las arteriolas y luego se devuelve. ¿Ya? Entonces la onda de pulso va y vuelve. Entonces miren lo que dice acá. Si hay un aumento en la elastancia aórtica, ¿cierto? No, eso no. Si hay un aumento en la velocidad del pulso reflejado, esa, la última parte. Esa onda que vuelve contribuye a aumentar la presión o a mantener la presión durante el diástole. Ya recuerden que durante el diástole, como el corazón obviamente no está expulsando sangre, la presión dentro del territorio vascular tiende a caer. La idea es que no caiga, porque así mantenemos una perfusión tisular continua, constante. ¿Qué es lo que ayuda a que no caiga mucho la presión durante el diástole? Esta onda que se refleja y que por lo tanto contribuye, ¿cierto?, a mantener apretadito el vaso. Ok. Si esa velocidad con que la onda vuelve aumenta, ¿cachai? Se produce, sino que ahora es así. Esa contribución al aumento de presión va a ser durante el sístole. O sea, tiende a aumentar más el sístole. La presión durante el sístole, ¿sí o no? ¿Me siguen? Y como la hago D, tiende a caer más durante el diástole. Háganme eso. ¿Se entendió? La Cata dice que sí. Yo Sí, no pues. entendí mucho, profe. Como que me perdí al final.
Ajá. ¿Sabes lo que es la onda de pulso, cierto? Sí. Ya. ¿Por qué uno palpa los pulsos, qué sé yo? En la radial, en la femoral, la carótida, sí. Sí, fue la aorta la que se distendió, porque la aorta se distiende y vuelve. Y ese fenómeno viaja por todo el territorio. ¿Sí? Ahora, cuando la onda de pulso viaja por todo el territorio arterial, llega al final del territorio arterial y se devuelve. ¿Ok? Como se devuelve, el vaso tiende a apretarse también. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces va y cuando se devuelve el vaso, ¿qué le pasa al vaso, digo? A ver, se distiende la base de la aorta y esa Sí, distensión empieza a propagarse por el territorio. Entonces, sí. empieza a hacer esto, como, así como una ola. Ese es un buen ejemplo para explicarlo, ¿cierto? Cuando la gente ha hecho la ola en el estadio. ¿Cachai? Empieza uno y empiezan todos. Entonces, todo el estadio va haciendo esto. ¿Sí? Llega al final del territorio arterial y se devuelve. Y ahora todo el estadio baja. ¡Oh! Y va así. ¿Ahí sí? Sí, como que eso va Ya, como ola y llega hasta la última parte. ya. Entonces, todo el territorio arterial se distiende y luego desde la aorta hasta las arteriolas, y luego todo el territorio arterial se retrae desde la arteriola hacia la aorta. ¿Sí? Ya, sí, se entiende. Ya. Cuando el corazón está expulsando sangre, ¿se irrigan los tejidos? Claro, ¿por qué? Porque está expulsando sangre, güey, entonces está metiendo, ¿cierto?, una sangre a una determinada presión y eso ayuda a que lleguen los tejidos. Pero ¿por qué se irrigan los tejidos cuando el corazón no está expulsando sangre? Porque es fácil, entre comillas, explicar la perfusión tisular cuando el corazón está mandando sangre. Y sin embargo, nuestros tejidos no se irrigan solamente en sístole, sino que se irrigan en sístole y en diástole. Salvo nuestro miocardio subendocárdico, pero si ya explicamos el porqué. ¿Cachai? ¿Qué permite que el tejido se irrigue durante el diástole? Es que hay un componente elástico importante del territorio arterial que mantiene, a pesar de que el corazón no está enviando sangre, que mantiene una presión elevada. Y esa presión elevada te ayuda a vencer resistencia periférica. ¿Sí? ¿O no? Sí, Ya. ¿Quién determina esa presión elevada, ese componente elástico? El hecho que vuelva. ¿Cierto? Una de las cosas importantes es que el hecho que vuelva el territorio arterial a su forma original. Lo distendimos con la onda de pulso y luego vuelve. Y como va volviendo, mantiene, ¿cierto? Ayuda a aumentar presión. ¿Sí o no? ya, comprendo, comprendo. Ok, ahora, ¿qué pasa si ese territorio arterial vuelve con más rapidez? Se produce lo siguiente. ¿Cachai? Ya no es así. Ya no es así. Ahora es así. ¿Sí o no? Entonces, ¿se produce un aumento de presión por efecto de que vuelve a su forma original? Se produce. ¿Se produce durante el diástole? No, porque como volvió más rápido, ese aumento de presión coincidió con el sístole. ¿O no? Sí, Y por lo tanto, ese aumento de presión contribuye a aumentar la presión durante el sístole. Porque se suma al volumen expulsivo, a la fuerza con que se contrae el corazón, a la distancia de la aorta. ¿O no? ¿Y qué ocurre con la presión durante el diástole ahora?
cae más, ¿disminuye? cae más, porque ya no tenés quien te ayude, ya perdiste, ¿cierto? Ya perdiste parte del fenómeno que te ayudaba a mantenerla, ¿cierto? En un cierto rango, la presión arterial durante el diástole. No sé si se entendió ahí. Y así se entendió mejor. Y viendo eso, entonces, Mejor, ¿qué? o sea, Sí, por ahí no. sí, como igual ahí creo que viendo el video, quizás voy a entenderlo ya mejor de nuevo, así viéndolo un par de veces, pero viendo esa lógica, Un ¿qué es TikToker más como fisiopatológico. peligroso que disminuya o que aumente la presión de pulso? Como presión, a ver, es que va a depender de cuáles sean las cifras tensionales, ¿no es cierto? Pero puede ser, si disminuye, uno dice, oh, qué bueno, no, pero no puede ser bueno, porque si eso significa que aumenta la presión diastólica hasta llegar a un nivel de hipertensión, no es bueno tampoco, ¿cachai? Pero a lo que voy yo, no te puedo responder esa pregunta aquí, esto sí, esto no. Pero tú puedes tener, lo relevante es que la presión de pulso o la presión diferencial aumentada, incluso en un sujeto normotenso, eh, aumenta el riesgo cardiovascular. Ya. Gracias, profe. Entonces todo lo otro va a depender directamente del caso en que llegue. Es que es eso, pues, ¿cachai? Si yo te digo ya, te llega un paciente con una presión de pulso de 40, ¿cómo está ese paciente? ¿Está sano? Puchi, si el gallo tenía 180 con, no sé, 140, ¿cachai? Tenéis la misma presión de pulso que el clásico paciente normotenso que uno le enseña en el fisio, pero con una presión que está por allá arriba. Sí, ¿Cachai? pues y eso ya Entonces, tampoco es bueno. claro, po. Entonces ahí hay que ir viendo con el paciente al lado, po. ¿Ya? Ahora, si yo te digo, tengo un paciente normotenso, ¿cómo es el riesgo cardiovascular? Y no tiene otros factores de riesgo. ¿Cómo es el riesgo cardiovascular de ese sujeto? Pucha, pero si tenía los 120 y no tenía, no sé, 80, sino que tenía, exagero, 60, tenía una presión de pulso de 60 milímetros de mercurio, cuando lo normal es que sea como de 40. ¿Cachai? Entonces, ese sujeto, aunque uno no lo crea, tiene también un riesgo cardiovascular aumentado. ¿Sí? Doc Rossi, Sí se anda entiende, por profe. ahí. Sí, no, sí estoy escuchando, dime. Oiga, ¿podría explicar usted en su estilo el tema de las ondas para que a los chicos les quede claro y nos vamos al recreo? Ya, mira, entonces la onda de la aorta, esa ¿Ah? de la onda en la aorta, o sea, en el De fondo, la onda en la aorta, sí, pues, porque sí, ahí como que ya. quedaron medio Mira, como que imagínense la entre aorta, Tongoy y los vilos, como es dicen. mi estilo, claro. Imagínense la aorta como un globo. Es un globo que tiene una cañería de entrada, un globo y una cañería de salida. Entonces el globo normalmente está parcialmente inflado. Se produce la presión sistólica, ¡pum!, sale la sangre. La sangre infla ese globo, pero transmite una onda de presión, porque se aumentó la presión. Entonces se produce una onda de presión que permite que se mueva parte de la sangre que estaba en el globo y avance, pero el globo se distiende. Entonces el globo queda infladito. Cuando se cierra la válvula aórtica, deja de haber presión dentro de la aorta, porque deja el volumen, el ventrículo izquierdo de expulsar sangre, por lo tanto se cierra, no hay más sangre, y la aorta, como cae la presión, ese globo se desinfla, y lo que hace es bombear más sangre hacia distal. Entonces, si ustedes lo analizan, la aorta funciona como un segundo corazón, pero un corazón pasivo, porque se extiende como un globo, pero después aprovechando la fibra elástica, al dejar de haber presión del ventrículo por la sístole, ella en el fondo bombea, porque quedó con presión más alta. Entonces se dan cuenta, la gracia de la aorta cuando está normal es que en el fondo, acuérdense un poco de la estructura del pulso, que tiene una incisura dicrota. Acuérdense que viene una onda de pulso en la aorta, después baja un poquitito, después se produce una incisura y después vuelve a subir la presión. Entre comillas, esa segunda onda de presión es la aorta que comienza a vaciarse. Entonces, en el fondo, es como un segundo corazón, un corazón no contráctil, un corazón elástico. Entonces, podemos volver a repetirlo. Ventrículo izquierdo, alta presión, bombea, abre la válvula aorta, comienza a salir la sangre. En vez de salir toda la sangre y salir disparada por los vasos, un poquitito de sangre
distiende la aorta, de tal manera que la aorta queda un poquitito con más sangre de la que debiera. Por lo tanto, se cierra la válvula porque cae la presión, la válvula aórtica, porque el corazón deja de bombear, y la aorta, que está distendida con mayor cantidad de volumen, con mayor presión, sigue bombeando hacia distal. ¿Qué pasa en la hipertensión, esta hipertensión aislada, sistólica aislada? En general, como está muy dura, no es capaz de distenderse, por lo cual todo el volumen expulsivo se transforma en presión, porque no distiende. Entonces todo ese volumen que sale se transmite directamente, por lo cual va a ser, entre comillas, la misma presión que tiene el ventrículo izquierdo. Cuando está la aorta bonita, cuando está distendible, parte de la presión se transforma entre comillas, en esta dilatación de la aorta. No sé si lo entendieron, pero el concepto es que cuando está todo normal, la aorta se comporta como un reservorio de volumen y presión, como un segundo corazón, no contráctil, y cuando está rígida, simplemente transmite la presión del ventrículo izquierdo, y al no distenderse, toda la presión del ventrículo izquierdo, en el fondo se transmite en el fondo a los vasos, y en el fondo, y todo el volumen expulsivo sale directamente, por decirlo de alguna manera, y obviamente se genera una presión sistólica más alta, pero ojo, una presión diastólica más baja. ¿Por qué? Porque en el fondo se está transmitiendo todo el volumen en forma directa, y los territorios distales están, en el fondo, están con un fenómeno de vasodilatación. Eso quizás lo noté un poquito, pero eso. No sé si les quedó claro. Chicos, favor confirmar. Sí, profe, sí quedó claro. Ya, Lisette, o no me acuerdo, no sé si era la Lisette o era la Javi. Sí, profesor. ¿Quedó claro? De verdad, porque si no lo explico con dibujitos, o si no busco un monito, pero me moraría un poquito. Con un poquito de bote. Hay más, de hecho, mire, Doc. Ay, espere. Aquí Ahí está. está. Ahí está. Ahí está el monito. Ya, ¿Ya? pero Oye, pero acuérdense que descanso primero. en la Propongo cita. descanso. Ya, dale. Ya. ¿Cuánto Dejo de rato más? compartir. Esto Ya, pues. termina a las 11:10. 20 minutos, de unos 20 minutos, ¿no? A las Sí, 10, a Harold, las 10:20. te manda jefecito. Ya, 20 Y minutos.